la personalidad. La personalidad que, bueno, ¿Cómo se crea, no? todo yo que en lo personal tiene mucha afinidad con el entorno en que siempre te encuentras. Y él hablaba sobre el concepto de uno mismo, de sí mismo. A la teoría que es muy conocida, que es del ello, el superyo y el yo. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a nuestro podcast de psicología. Empezamos el año, Sandro, 2025, con nuevas novedades. Nuevas novedades para los podcasts que se van a venir. Con nuevos invitados también, Juanje. Así es. Va a ser un año de tal vez mucho conocimiento con los invitados que vamos a tener ya más adelante. Vamos a tener exactamente a varios profesionales de la salud mental. Hemos tardado un poco en reabrir otra vez el podcast este año porque hemos estado coordinando varias cosas, pero vale la pena esperar. Entonces, qué mejor empezar el nuevo año con Sí. con la anterior dinámica, ¿no? Tú y yo. Y vamos a empezar a hablar en este capítulo sobre un tema muy conciso, muy preciso, y creo que a mucha gente le interesa, que es el aspecto de la personalidad. La personalidad que, bueno, ¿Cómo se crea, no? todo el mundo, por así decirlo, tiene un rasgo característico, ¿no? Estas personalidades que existen. Así es. Sí, de manera general, y bueno, para que cada uno se conozca un poco mejor, viene este tema del podcast, pues, ¿no? El tema de lo que es personalidad como tal. Yo creo que a mucha gente en realidad le interesa el tema de la personalidad porque es algo que engloba a todo el mundo, tenga diferentes rasgos, tenga diferentes trastornos incluso. Claro, existen también algunos trastornos, que ya es un poco ya... Y hay varias teorías también que especifican, ¿no? Que esto no es solo un tema de experimentación, ¿no? Sin que, digamos, lleguemos a la universidad, podemos ir intuyendo ciertos rasgos, podemos pensar que tal persona es por esto o hace esto por esto, ¿no? Rasgos, como se dice, indirectamente claro. de la personalidad, formamos una idea sobre esa persona, pero ya hay teorías que sustentan por qué sucede esto, por qué se crea esto, por qué piensa así la persona, por qué es así, o sea, todo lo que engloba la personalidad, que es bastante amplio. Bueno, y en sí como tal, pues este tema, siento yo que en lo personal tiene mucha afinidad con el entorno en que siempre te encuentras. Por Claro. más que tu personalidad sea una y veas que los demás sean diferentes a ti, o bueno, en este caso tú te sentirás diferente a los demás, pero va por el tema de en dónde estás, Por ejemplo, ¿tú has visto en la familia. Por ejemplo, ¿tú has visto a niños con síndrome de Down, italianos, ingleses No, y peruanos? ya no, para nada. Su personalidad Se- cambia se- totalmente diferente. Yo supongo que debe ser igual en el síndrome de Down, porque, ¿Por qué? bueno, o sea, el ambiente claro que sí lo va a cambiar, pero La cultura las también. actitudes que tiene, tal vez, o sea, los movimientos posiblemente, o la forma de pensar. No, pero es que también ahí influye mucho la cultura. Claro, la cultura es lo que tiene que influir ahí. Y por eso lo que tú dices también, el tema de la familia. Ajá. Es que depende de muchas cosas. Entonces ahí se va creando toda la personalidad. Claro, y ahora vamos a empezar con un punto que es un poco más de teoría. Vamos con lo que son las teorías psicodinámicas. ¿Qué creo el ciclo de Bueno, si te dicen psicodinámico es básicamente ya Freud, psicoanálisis? o psicoanálisis en todo caso, pues no, ya lo que es psicodinámico viene siendo una parte extra de lo que es psicoanálisis. Bueno, también aquí tenemos a Carl Jung con sus arquetipos de personalidades. La verdad es que psicoanálisis sabemos que... No es científico, pero es lo que nos han ayudado a claro, crear teorías científicas. Es el aporte, claro. Y es un aporte bastante amplio y profundo, es más, lo siguen practicando porque es igual que practicar una religión, practicar cosas no científicas que en cierto modo pueden ayudar a algunas personas si tienen las habilidades, lo pueden hacer, lo pueden ejecutar. Pero de hecho que ya no está dentro del aspecto científico, ¿no? Bueno, por ejemplo, con Freud sí se basa mucho la teoría que es muy conocida, que es del ello, el superyo y el yo, ¿no? Que va como que por capas, ¿no? Es como un iceberg, esa es la imagen clásica, ¿no? Sí, son tres identidades dentro de uno mismo y uno mismo controla esas tres áreas, por decir así. No estoy seguro, es como decirlo, tres personalidades tuyas, ¿no? No, O sea, porque tres rasgos. Claro, son tres rasgos, Yo pero... lo identifico como tres rasgos. Claro, pero es que según yo tengo entendido sobre esta teoría, es que hay uno, creo que es el inconsciente, o sea, obviamente el inconsciente, que era me parece que el ello, que está bien profundizado, es como que tu parte más reptiliana, tu parte más, como que muy básica, como solamente puros deseos, satisfacciones, algo así, es como que muy básico, y el que te regula es tu yo, Ya. tu presente, claro, es como que tu yo. Ya. O sea, y bueno, de cierta forma tiene sentido, ¿no? Y el super yo es como que el ideal humano, me parece a mí. El moral. Sí, Yo- porque el que regula es el de esos dos.
Yo el que vi es que el super yo era como el papá o la mamá, que te Ya. tienden a obligar a ser responsable. Claro, Y el ello es como los deseos de uno mismo. O sea, yo quiero comer chocolate, yo Claro, quiero una son- novia, yo quiero dinero. Es como que más emocional y el otro es más como que cognitivo. más cognitivo. Más, Ajá. más arreglado, más a la norma, más a la moral, más al debe. En este caso, Y el ello es El como ello. no el que debe, sino el que quiero. el que quiero al final, o sea, el que quiere también. Y el que regula estas dos es el yo. Claro, pues, exactamente en el yo. La verdad es que para mí un poco... Siento que es... Es muy fácil y muy complejo a la misma vez de explicarlo. Aparte de eso, sino como que explicarlo, darle una fundamentación a esto. Por eso es que la mayoría un poco como que descarta un poco estas partes de lo que es psicología, porque básicamente Claro. no tiene mucho sustento. Pero Claro. bueno, básicamente en lo que es en las teorías psicodinámicas, Freud, uno de ellos es el que enfatiza o hace un análisis sobre la personalidad que tenemos, cada uno, cómo es que se regula. Claro. Y no habla mucho de ya tipos, ¿no? Simplemente habla más de una regulación de los dos. Claro. Lo que pasa es que también hay que entender que en su época Freud lo que buscaba aparte de la personalidad eran los trastornos de personalidad. ¿Por qué a la persona venía a su consultorio y tenía malestares dentro internamente o externamente con otras personas? Entonces, por cómo regulaba ello y dio esa explicación que en realidad tiene, si se fundamenta, luego se han realizado nuevos experimentos, nuevas teorías, nuevas formas de aplicación que se han ido extendiendo, no tan básico como el ello, el yo, el super yo, sino que hay más capas por ahí que se podría decir, pero que han dado pie a más teorías y la verdad que esto es muy... Lo hizo muy reduccionista, Muy reduccionista. pero en sí también fundó muchas bases teóricas, científicas con ello. Claro, de ahí ya se desprende lo que es lo que es de Carl Jung, de sus 7 arquetipos, de la Claro. sombra también. Es que Carl Jung fue el discípulo de Freud, Sí, básicamente ya. pero Freud era pues, ya en varios capítulos anteriores lo hemos dicho, él era un neurólogo Claro. y se enfatizaba en el estudio del sistema nervioso. Y en esa época en la cual era 1800 y poco, o sea, finales de 1700, inicios de 1800, donde estaba mucho el pensamiento cristiano de subordinación, de no hablar de temas tabús Que, y claro, cosas así. Freud viene como hizo que a una romper todo. revelación, sí, y no usó métodos científicos, pero sí abrió nuevos conocimientos que en realidad tienen mucho sentido común, que luego el sentido común se tiene que reflejar en una teoría, ¿no? Y esto No, es basado en un claro. esquema, que en su momento no se aplicaba tampoco mucho el tema científico. Entonces tenemos que también entrar en el tema de espacio y tiempo, Claro, ¿no? el tema de donde es. Porque si lo hiciera ahora mismo, yo creo que Freud sería otro intelectual más de la época, y si lo hiciera con el mecanismo Podría ser. científico sería de los más, o sea, si ya fue Claro. reconocido en esa época, ahora mismo sería uno de los más... O sea, si habría otro loco que haga o que diga lo mismo sin fundamentación, sería una teoría más de, no sé, de moda. Claro. ¿Has visto, no sé, esos videos de TikTok donde salen varias cositas como que el tema de los apegos, por ejemplo, evitativos, esas cositas? No sé yo, pero nunca he escuchado en psicología que me han enseñado de eso. Claro, lo que pasa Y me que... parece algo de moda, me parece para mí. Lo que pasa que como es una ciencia tan corta, mucha gente habla sin fundamentos y Sí. se deja llevar por los sesgos de confirmación. Porque ¿no? también está ahí a la vista, pues, ¿no? Y claro, La información. y ahora con redes sociales, Sí. lo que la problemática era antes de que no había tanta información, ahora la problemática es sobre información. Y pues hay mucha gente que por un TikTok Transgiversa también, ajá. Se transgiversa mucho la información. ya ve una pequeña lógica y dice, ah, sí, es cierto. Mm, ¿No? Entonces, bueno, es parte de, ¿no? Entonces, bueno, prosiguiendo con esto, también tenemos que entender que dentro de constructo de la personalidad, Freud decía que muchas cosas de nuestra personalidad se rigen al inicio con experiencias tempranas. Entonces, todo lo que nosotros asumimos como vivencia desde niños, eso va a dar nuestra personalidad en un futuro. Y por ahí sale la fase oral, la fase anal, claro, sí. la fase, todas esas fases que dice Freud. Entonces, él enfatizaba siempre que nuestra personalidad se crea desde las experiencias que tenemos desde pequeños, incluso hasta antes de nacer, incluso en la barriga de nuestra madre, ¿no? Sí, Y eso es algo novedoso, que no se pensaba que la personalidad era como que innata y como que ibas a ser así siempre, y luego se ha ido detallando que la podemos moldear. Eso se basa ya con más temas de... O sea, se asemeja mucho con la parte de lo que es característica, no, carácter. Claro, carácter y temperamento, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que el temperamento está más enfocado
al tema biológico y el Sí. carácter a la regulación. Ahí va el Que tema viene a ser del algo más- moldeamiento. Sí. Ahí va el tema del Claro, y moldeamiento. de ahí vienen más cosas científicas, ¿no? Entonces, Claro. por eso digo, Freud fue un intelectual en su momento y es más, hasta en Titanic hablan de él, ¿no? Entonces, para ser muy famoso y cuando no había formas de poder transmitir información, apareció. Apareció y fue muy reconocido, ¿no? Entendiendo ello, que el consciente y el inconsciente también habló mucho de ello, que actualmente ya la ciencia y la psicología actual, la psicología científica habla ya de, creo que lo hemos dicho muchas veces, inconsciente como memoria y consciente como atención. Atención. Entonces, bueno, después de Freud, lo que surgió fue un señor también muy top, que habla también de muchas cosas que no son científicas, pero que dejó mucha huella, que fue Carl Jung. Él habla, por ejemplo, de los sueños. Sí. Él habla de por qué también creas tu personalidad a base de recuerdos y de aspectos que te hacían daño desde la infancia. Y, por ejemplo, él habla también de los arquetipos y del inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo. Que eso es más que nada haciendo énfasis a un tema cultural o de una población en específico, ¿no? Entonces, por eso te decía, un niño Down es lo mismo en Italia, en Inglaterra, en Perú. Bueno, no Por tener un aspecto biológico, una condición biológica, no significa que su personalidad sea la misma, ¿no? Entonces Sí. él hablaba mucho de este inconsciente colectivo porque es por un aprendizaje dentro de tu cultura. Y es muy interesante porque Sí. de ahí también vinieron más temas y esto también hay que tener en consideración el espacio-tiempo. Claro, ¿no? también. 1800. ¿En qué años, pues? 1800, la psicología se fundó en 1879, la psicología científica. Entonces entendamos también eso que es muy importante, ¿no? Y luego surge otro señor que se llama Erik Erikson, enfocado en el desarrollo de la personalidad, en etapas psicosociales. Entonces, él también, digamos que estaba enfocado en el psicoanálisis, porque vinieron varias ramas del psicoanálisis. Siendo fases también. Ajá, y este señor Erik Erikson lo que sí hizo fue que intentó contrastarlo más a la forma científica. Aún así, dejaba llevar mucho por el psicoanálisis. Claro, parte de también, pues, no es son digamos por así decirlo, psicólogos teóricos que han formulado sus primeras ideas en base a lo que es la primera, digamos, oleada, lo que viene siendo el psicoanálisis. Se desprenden mucho algunos, pero bueno, todos tienen casi esa misma secuencia entre los tres. Claro, es que es muy complejo y bueno, para alguien que ha estudiado también es fácil y complejo explicarlo, entenderlo y hay que trabajar mucho para poder entender muy a fondo la personalidad, porque cada uno es un mundo entero, una galaxia entera y hay que ver muchas cosas, ¿no? Entonces, pasando a otra teoría científica, yo creo que esta ya viene un poco más científica, es la humanista, que algunos también la descartan como científica, pero bueno, surgió también hace bastantes años, que fue, por ejemplo, el desarrollo y el constante dinamismo de la persona, centrado en el crecimiento personal. Esto, por ejemplo, le lleva a muchos coaches, muchos también pseudocientíficos que escuchan o leen un poquito y lo aplican para ventas o para cosas así que en realidad no tienen mucho valor científico si es vendedor, ¿no? Ahora, en teorías humanistas sí que estuvo muy enfocado, por ejemplo, el más conocido es Abraham Maslow. Y su pirámide, ¿no? Y su pirámide con la autorrealización. Como la cúspide. Ellos que decían que constantemente ibas cambiando tu personalidad, moldeando tu personalidad para que sigas mejorando y creciendo intelectualmente. Y eso se basaba en tus rasgos de personalidad. Si eras líder, si eras seguidor, si eras pesimista, si eras enfocado, si tenías, ¿no? Claro, de hecho en Orga o en la parte administrativa siempre utilizan casi a Maslow como un referente. Un referente para como inicios de lo que viene siendo el tema ya empresarial, ¿no? Claro. En teoría. Y siempre se ha mencionado su nombre justamente por el tema de la pirámide, el tema de la autorrealización y exactamente el ser líder, o sea, seguidor, o cómo pasar de seguidor a ser líder, cómo saber que... Al final creo que todos en algún punto siempre llegamos a ser líderes, ¿no? En algún momento. Sí, lo que se ha detallado últimamente es que la personalidad tiene un poco de todo. Sí. Lo que pasa es que ahí están tus rasgos, que son los que más sobresalen de los que todos tenemos. De los que todos tienen, claro, porque todos tenemos, por así decirlo, lo mismo, ¿no? Pero hay unos que destacan más. Y depende también muchas veces el tema del entorno, porque en un entorno puedes ser líder y en otro entorno puedes ser seguidor. No significa que porque tengas un rasgo vas a ser siempre así. Sí. Entonces es muy, digamos, muy importante poder enfatizar en ese aspecto, ¿no? Luego había otro teórico que es Carl Rogers, que también está enfocado muchísimo en el tema de empresas, en el tema de desarrollo del talento humano y todo ello.
Y él hablaba sobre el concepto de uno mismo, de sí mismo. Y él hablaba sobre el ideal versus lo real, ¿no? Yo tengo ideologías, yo tengo pensamientos a futuro que quiero ser así, pero ¿cómo hago para plasmarlo en la realidad, aterrizarlo en la realidad? Sí, claro. Y que yo me convierta en eso, no que solo lo piense, sino que sea. trabaje en mí mismo. Entonces ahí sale el tema de sí mismo, de claro, uno mismo. Eso del tema de irreal, bueno, lo ideal y lo versus lo real es también trasladándolo un poco también a lo que viene siendo Orga, la idea, la visión. Claro. ¿No? La visión de que se tiene en una organización. Los pasos que debe seguir para llegar ahí. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Qué es la misión? ¿Y qué es lo que falta? Claro, a base. Así claro, es. Bueno, básicamente los dos sí vienen siendo muy nombrados en esa parte de lo que es Orga, ¿no? La parte de lo que claro. Sí, porque en realidad en Orga siempre se intenta tener una línea de carrera y esto a las empresas, por lo menos aquí en Perú veo que ya lo están empezando a implementar y es muy, muy accesible porque no solo son ideologías, sino es ayudar a empujar al colaborador a que lleve también tu negocio. Sí. Y quién sabe, a lo mejor tiene muchas capacidades y funda él su propio negocio, ¿no? Entonces, sabiendo que el emprendimiento es muy difícil, porque muchos lo intentan y solo el 5% lo puede conseguir, es muy difícil. Y los que lo han conseguido a veces dicen, pero es fácil. Y hay detalles que hacen, los pequeños cambios hacen los grandes detalles, ¿no? Claro. Bueno, entonces, lo que sí decía Carl Rogers era que hay que tener una congruencia entre lo ideal y lo real. Porque si no está conectado lo real con lo irreal, es que piensas que mañana vas a ir a la luna y pues quieras o no, no va a ser así. O mañana voy a tener un Lamborghini y estoy ganando 2.000 soles al mes. Entonces, tenemos que ser muy realistas. Hay que ser congruentes, ¿no? Está bien pensar, soñar y todo ello, pero hay que aterrizarlo en la realidad y ver todos los pasos que tenemos que pasar para poder llegar ahí. Para llegar. Bien, el siguiente punto, bueno, viene siendo algo ya un poco más hablando de, por así decirlo, más centrado a los tipos que existen, o algunos rasgos que podrían existir, en base a unas teorías, ¿no? Teorías de rasgos, que de aquí básicamente se desprende... 16 factores. Se desprenden pruebas psicológicas. Claro. Ahí está lo que es el 16PF, o el CATEL, como le dicen, pues, ¿no? Claro, los 16 rasgos de personalidad. Los 16 rasgos de personalidad. Y lo que actualmente científicamente comprobado está, el que más se asemeja, porque hay infinidad de teorías y hay bastantes cosas, pues es que, por eso digo, la personalidad es muy compleja. Pero la que más, digamos, está sobresaliendo son los 5 grandes, el Big Five. El Big Five, que es muy completo, ¿no? Al final es... Sí, no es tan reducido como el yo, el ello, el super yo, sí. Ni tampoco tan extenso como las 16 rasgos de personalidad de CATEL. Claro, ahí básicamente, bueno, siempre se considera de que cuando tomas una prueba para personalidad, aparte de que sea psicométrica, también miden las proyectivas. Claro. No sé si, si el psicólogo como tal que te tome las pruebas cuenta también las proyectivas, porque por ejemplo he escuchado y he visto también que a veces lo que en la proyectiva se sabe que no es científico, claro. Pero lo consideran también, y a veces también sacan simplemente desde la proyectiva, y de lo que es psicométrica ven que hay una diferencia y ven que, oye, no está igual, por ejemplo en el dibujo, ¿no? Un ejemplo. Claro, es que lo que pasa, y aquí sí a lo mejor esto se puede malinterpretar, pero es que cuanto más información tengas, tanto objetiva como subjetiva, vas a tener más formas de poder contemplar todos los espacios de la personalidad de esa persona. Se llenan vacíos, por así decirlo. Sí, ¿no? Porque cuando muchas veces se obliga a ser todo científico, es muy parametrado. Y la persona, si una persona no está acostumbrada a parametrado, en una oficina cerrada sin muchos estímulos va a tener una personalidad y luego cuando sale va a tener otra. Claro. Pero el tema ya de subjetividad, ahí no te va a mentir nadie. No te va a mentir nadie porque vas a ver... Es una interpretación. Claro, es una interpretación. Y luego la observación también es una interpretación. Claro, también la observación. Y eso ya no es científico. Entonces, por eso digo, cuantas más pruebas podamos considerar, más vacíos de la personalidad de ese individuo, vamos a poder obtener información. Se puede conocer, claro. Y vamos a obtener más formas de saber, ya, él es apto para lo que estamos buscando, no es apto, nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo, nos va a ayudar a lo mejor como pareja, no sé. O sea, para el objetivo que tengamos, ¿no? Entonces, claro. Científico o no científico, objetivo o no objetivo, lo mejor es no que una sea mejor, otro sea peor, claro, sino complementar todas las pruebas, así es. Entonces, a mí me encanta el tema de los 5 grandes porque
explica, digamos, a grosso modo, las 5 rasgos que puedes tener. Por eso digo, cada uno tiene su nivel, unos tienen más, otros tienen menos, pero acabamos teniendo todos esos rasgos. Pero ahí también me parece que se dividen en esos, de los 5 rasgos. Tiene subdivisiones. Lo que sí sé es que la apertura, por ejemplo, un rasgo de los 5 grandes es apertura a la experiencia. Hay personas que tienen ese rasgo más abierto, o sea, tienen más apertura a la experiencia, a experimentar, a fluir, a lo que muchos coaches de vida dicen, fluye y vuela como una hoja, algo así. Déjate llevar, ¿no? Déjate llevar, y otros no, otros son más rígidos, otros son más... Claro, no les gusta experimentar, les gusta más lo parametrado, más solo... es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esa es la típica frase de las personas que no tienen mucho apertura a la experiencia. Otro rasgo es la responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, todos tenemos un grado de responsabilidad, de hecho. Pero, ojo, un grado. Pero es grado, claro. Igual que la apertura a la experiencia es un grado, más o menos. La responsabilidad también es más o menos. Igual, ¿tienes más responsabilidad o no? ¿Tienes responsabilidad sobre ti? ¿Tienes responsabilidad sobre tu padre, sobre tus hijos, sobre tu mascota, sobre tu trabajo? Unos tienen más, otros tienen menos, pero es un rasgo que todas las personas tienen. Otro rasgo es la extroversión. Que aquí la polaridad, digamos, es uno ser muy extrovertido o ser muy introvertido. ¿No? Claro. Entonces ese es otro rasgo que no todo el mundo tiene. El otro es amabilidad. ¿Qué tan amable eres? ¿Mucho o poco? Y el último es el del neuroticismo. ¿Qué es el neuroticismo? El tema del neuroticismo es pensar o creer a alguien que no eres. ¿Qué tanto aparentas? ¿Qué tan neurótico eres? ¿Qué tan neurótico eres? A diferencia de psicótico, claro, es que la psicopatía son ideas irreales dentro del cerebro y el neuroticismo son ideas que pueden ser también reales, pero que no te sientes tú mismo. O sea, que siempre estás aparentando por un aspecto de amenaza externa o por otras personas o por X factores, ¿no? Claro. Entonces, esto también puede tener rasgos biológicos, ¿ya? Que es más profundo de ello, pero digamos que estos 5 rasgos siempre lo tenemos todos en mayor nivel o en menor nivel. Claro, eso es mediante la aplicación de esta prueba, ¿no? De los 5 grandes, el Big Five. Sí, y es el que actualmente se utiliza, científicamente bastante. Está más comprobado. En la parte clínica van a tener que utilizarlo sí o sí. Ahora, cuando hablamos del tema de teoría del aprendizaje cognitivo y social, es cómo vamos creando nuestra personalidad a lo externo, a dónde vivimos, a qué cultura hemos nacido, hemos crecido. Hemos construido, ¿no? Claro, no solo dónde hemos vivido, sino también quiénes nos han formado, qué personas, familiares, tíos, abuelos, desconocidos, ¿no? Claro, y aquí el que destaca en estas teorías de aprendizaje cognitivo social es Albert Bandura. Bueno, es el tema de aprendizaje por imitación, es lo que es aprendizaje, o bueno, observacional. Claro, observacional y qué tanto influye, ¿no? La parte externa a ti, en el ambiente justo donde te encuentras, para que formes o forjes una personalidad o tengas mayor rasgo en esta personalidad, en este tipo o en tu carácter y todo eso. Actualmente lo que eres, porque tenemos que la personalidad va cambiando. Claro, es cambiante. Justamente para los menores, muchos dicen que su personalidad del joven es así, pero cambia. Del joven no está siendo su personalidad así, ahí están siendo influenciados factores ya biológicos, pues, ¿no? El tema de las hormonas, temas más genéticos ya, ¿no? En los menores, cuando son, digamos, en esa etapa de rebeldía, a partir de los 13, 12, su personalidad va a tener que cambiar. Y hay muchas personas que justifican, o padres, o familiares, no, él es así, él va a estar así, y no tienen ese pensamiento de que, a ver, va a cambiar en algún momento. Va a llegar a cambiar, sí, para bien o para mal, el joven siempre va a llegar a cambiar. Claro. Es cambiante la personalidad. Ahora, la persona que eres tú actualmente también, digamos, ya pasando de la etapa de adolescencia o de pubertad, llegando a una parte más adulta, no vas a ser la misma de acá a unos 5 años más, de acá a otros 5 años más. El tema de tu pensamiento también no va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, hay una frase que se dice mucho, una persona no se baña en el río o con la misma agua 2 veces seguidas, algo así viene siendo. O sea, como que vas fluyendo y vas cambiando, eres cambiante. Claro, es que tengamos en cuenta que el cerebro es moldeable. Sí. La información va cambiando, las estructuras del cerebro van cambiando. No tienen las mismas estructuras de cuando naces, cuando tienes 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 18 años, 20 años. Y entendamos que
el ciclo de la vida es, va creciendo, hay un pico y de ahí va cayendo. Entonces, nunca vas a tener la personalidad. Vas a tener rasgos, a veces más, a veces menos, pero vas a ir cambiando Se trata constantemente. de modular, ¿no? Modular, así es. La parte más equitativa. Tener la homeostasis en Claro, ese momento. tener el equilibrio. equilibrio. Así es. Entonces, entendiendo esto es que, por ejemplo, Bandura lo que hablaba era mucho de la autoeficiencia y la creencia en la capacidad de uno mismo para influir en eventos de la vida. Entonces, Bandura lo que decía es que, aparte de lo que hayas aprendido dentro de la sociedad, depende de ti qué tan eficiente eres para moverte dentro de esa sociedad. Y qué tan eficiente eres para que todos los eventos que tú planeas lo efectúes en tu vida. Claro. A pesar de que llueva, a pesar de que haga frío, a pesar de que tengas padres tóxicos, a pesar de que tu novia no te quiera, a pesar de que no has nacido en una cuna de oro, a pesar de que todo lo contrario, a lo mejor tienes tu mejor familia, tienes una buena novia, tienes un buen trabajo o has nacido con padres millonarios. Entonces, no determina, o estas teorías de la personalidad quiere decir que no determinan lo externo, sino lo interno. Lo interno, porque puedes tener todo a favor o todo desfavorable, pero el que depende de crear la personalidad y su futuro es uno mismo. Claro, el crecimiento personal, ¿no? Así es. El personal. Entonces, si observamos, también hay modelamientos como los que contribuyen a nuestras propias conductas y a nuestros propios rasgos. Podemos moldear nuestra personalidad y podemos adaptarnos a muchas circunstancias. Entendiendo que hay 5 rasgos de la personalidad y que no se enfocan en el malestar de la persona, sino en que puedes tener un poco más, puedes tener un poco menos, pero eso no significa que te cause malestar ni a ti ni a los que te rodean. Claro. Entramos a otro punto que es casi creo que es donde ahí genera el morbo, donde genera mucho el tema de quiero saber quién soy, cómo soy, qué traes, claro, qué tienes detrás de tu rostro, de tu máscara, internamente de tu máscara, y llegar a lo que puede generar malestar, no solo para uno mismo, sino para los demás. Pero vamos a tocar el punto de lo que son trastornos de la personalidad, digamos con una definición básica. Bueno, son patrones de comportamiento y experiencias internos que son inflexibles y desadaptativos, afectando la función personal y social. Como tal, los trastornos de personalidad existen ya como clasificados. Hay ya unos clusters, por así decirlo, unos 3 tipos. 3 grupos. 3 grupos, donde ya se van subdividiendo siendo los más igualitarios, ¿no? Siendo los más, por ejemplo... Parecidos, algo así. Yeah. Tengamos en cuenta que, como bien dice la definición, son inflexibles. O sea, no van a cambiar. No hay una cura, como muchas personas dicen. Y son muy desadaptativos, o sea, pueden llegar a ser incluso discapacidades. Claro, porque son, o sea, la palabra trastorno ya de por sí tiene como que ya viene algo... No es una enfermedad, claro, pero es algo que te afecta al bienestar o a la salud mental. Así es. Entonces, los trastornos de personalidad incluyen condiciones como, por ejemplo, los grupos. Vamos a hablar de estos 3 grupos. Grupo A, Grupo B y Grupo C. Claro, según, bueno, ya es el DSM-5, ese manual. Claro, y bueno, aparecieron en el manual del DSM-4, sí. No sé si en el DSM-3, eso sí, no llegué a investigar, pero el actual que es el DSM-5 y también imagino que en el CIA-11 también estarán saliendo este grupo de personalidades. Y estas son las personalidades más características que se tienen, pues, ¿no? Vamos con el primer grupo, que es el grupo A, que es el cluster A, por así decirlo, que son personalidades esquizotipales, o que tienen que ver un poco con los rasgos más... locos, ¿no? Se podría decir extraños. Son comportamientos o pensamientos extraños. No solo extraños, sino egocéntricos. Egocéntricos vienen más por el clúster B, por el tema del narcisismo, ¿no? Excéntricos. Ya. Sí. Ya. El clúster A, que es el grupo A, se centra en pensamientos extraños y excéntricos. Claro, son extraños. O sea, ¿quién no conoce a una persona extraña? Que alguien que tal vez tenga una forma de pararse algo así, cohibida, o que sea muy así, o sea, o que hable mucho de un tema, muchas veces son de temas religiosos, pensamientos extraños o pensamientos fuera de la realidad. Claro, no te rizan a veces algunos. No te rizan, ya. Y claro, hay un tema que yo también quiero decir, porque 2 de ellos empiezan con la palabra esqui. Esqui, claro. Esquizo, que viene también de la familia de la raíz de esquizofrenia. Por algo es extraño.
son algo raros. Y esas tengamos personas. en cuenta que la esquizofrenia, ¿qué es la podación masiva de neuronas, en las Ajá. cuales no hacen contacto de toda la información y esta a su vez no hace un contacto de una buena realidad dentro de interiormente de la persona. Claro, existe una... Entonces, ¿por clorosis. qué se crea, digamos, estos pensamientos extraños? Porque no hay una buena conexión neuronal. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, es que estos pensamientos extraños y excéntricos, ¿el primero cuál es? El que todo el mundo casi tiene, pero que no pareciera que tuvieran, es el paranoide. El paranoide. De la clase A, no en Que general, de sino de la clase A, que son las personalidades que son más extrañas, está el paranoide. Bueno, básicamente en el paranoide pues es el miedo, o no sé si miedo la verdad, pero es como que esa sospecha bastante que tienes acerca de en cualquier situación. Yo conozco a varios amigos que salen a la calle y no, yo tengo miedo salir más tarde, o sea, ya pasando las 8, pasando las 9, las 10, porque me van a robar, aunque nunca lo hayan robado. Claro. Es un tema, por ejemplo, de estar siempre sospechando. Sospecho, ajá. Siempre estoy como ¿Qué tendrá que esta persona conmigo? tengo ¿Qué mucha querrá? ansiedad de Es mucha qué ansiedad. estarán pensando de mí. Sí, es como un miedo. O me están persiguiendo por la calle, Sí. o creo que me están llamando a lo mejor los gota a gota, y nunca lo han hecho, sino que es un pensamiento irreal que tienes muy extraño y que no tiene congruencia a lo que realmente A lo está que está pasando. sucediendo, O sea, ¿no? ¿por qué tendrías esos pensamientos? O ¿Por qué que tendrías veo esa fecha? fantasmas, veo También. ovnis, o incluso ya en ciertos ámbitos como que siente que le está persiguiendo todo el rato la policía o algún monstruo, ¿no? Son pensamientos muy, digamos que con una explicación no se puede dar mucha coherencia, digamos, hasta que lo ves. Cuando Claro. lo ves dices, sí, Ah, este es paranoico. Esta persona tiene, Este tiene es su trastorno rasgo paranoico. muy elevado de paranoia, es muy paranoica. Sí. Ahí está la palabra paranoico. O sea, paranoico, o sea, no sea, Sí, no sobrepienses. no sobrepienses, ¿no? Claro. El siguiente, digamos, trastorno es el tema no, el siguiente trastorno es el esquizoide. Esquizoide de la personalidad. Claro, aquí el esquizoide es muy, no sé si relacionarlo mucho con la parte de introvertida de la persona, porque es una persona que está solitaria y que quiere estar solo. Y no es paranoico, no tiene tampoco ideas tan extrañas, sino que es Ni de persecución. ni de persecución, tampoco es que tenga ideas extrañas como que yo soy, me creo tal persona, como los actores que a veces interpretan unos papeles un poco extraños, extravagantes y parece como si fueran otra persona. Ya, los esquizoides no tienen esos pensamientos, son un poco más, Son muy cohibidos socialmente. no se puede decir cohibidos socialmente, claro, no cohibidos de que son así, sino que son solitarios. Sí. Les va por, no sé si decirlo que les vale lo que los demás, Sí. por así decirlo, pero son muy solitarios. Son personas que muchas veces no hablan mucho, No hablan mucho. se sientan en un lado y no molestan, pero están rumiando Ajá. y tienen sus ideas raras. Por eso es que sí, digo como que soy muy relacionado al tema de introversión. Introversión, no de tímido. Introversión, Claro. que es muy diferente. Sí. Ajá. Pero se guardan sus ideas raras, es como que Claro, le las ideas preguntas qué las estás guardan. haciendo y no pasa nada y está ahí rayando Algo. está rayando algo, está Claro, haciendo algo con sus Claro, cosas. justamente porque está esquizoide y aparte el siguiente que vamos a hablar ahorita, que es el esquizotípico, se diferencia mucho. Ya hablando del esquizotípico, es una persona muy extraña. Podría ejemplificar, hay personas, por los actores, por así decirlo, ¿ya? A veces se exceden en su papel Ya. y vienen siendo muy extraños al momento de interactuar con las demás personas. Ah, no, me quedé en mi personaje, dicen algunos, ¿no? Esa es una parte muy extraña de... Sí, había un coach Los que que tienen hacía esquizotípico. eso. Había un coach que hacía eso, que luego él se sintió mal y fue a terapia, no me acuerdo ahora mismo su nombre. Que se vestía siempre en traje colorines. Colorines, ajá. De colorines. Esa es la típica. Y él decía que tú eres, o sea, era muy motivador. Bueno, a mí no me motivaba, personalmente no me motivaba. A mucha gente sí tenía varios seguidores, hacía incluso giras por toda Latinoamérica, en España. Mucha gente le seguía, Ujú. pero a mí no me motivaba. Y es más, me parecía como, más que un motivador, me parecía sin faltar al respeto, como que un payaso. Sí, Ya. esos son... Y por ejemplo, esa es una clara forma de esquizotípico. Sí, Porque tiene ideas muy fuera de la realidad, muy de que nada es imposible, que, Claro, que es tú puedes muy- hacer todo. muy ideal. Claro, que es muy idealista, pero sale Se va ya de por las idealista ramas, se va por y las ya ramas. corta la conexión entre la realidad, ¿no? Ah. Y entonces iba con sus trajes que le costaban bastante dinero porque había muchos seguidores sobre él, no sé por qué, bueno, alguna explicación habrá, pero se vestía mucho y ya hubo un momento en el que se empezó a vestir de negro, dejó el coach
y empezó a ir a terapia. Claro, hay personas que son así, o sea... Y por hay gente ejemplo, así. ahora mismo hay una tendencia, por ejemplo, a personas extravagantes, mismamente con los famosos, Ajá. que se visten de colores muy llamativos o cosas así muy, incluso en galas de moda, Ujú. que se disfrazan con plástico Muy de, exótico. de basura, Ah, yeah. o con pinzas o púas Sí, o cosas sí, que sí. dices, Qué extraño. qué extraño, ¿no? O sea, ya, por moda se puede entender por lo que están sacando, ¿no? Pero a una persona en la calle que tú Pero veas, no vas a ir por la calle en la calle así. no vas a ir vestido así. Pues. Claro, entonces muchos de ellos tienen ese problema esquizotípico. En los esquizotípicos también, si ven una persona muy extraña usando cosas extrañas y es constante, es de ley que es alguien sí o sí esquizotípico. Claro. Mucho más y a veces pueden aparentar ser, no sé, tener otra personalidad, por así decirlo, porque son bien extraños. Claro, por raros. ejemplo, ellos lo que hacen es, tienen comportamientos y creencias extrañas, como digo, o sea, salen ya de la realidad, no aterrizan en la realidad, por muchas buenas ideas que tienen. Hablando de las ideas, este tema de esa parte de las conspiraciones, Sí, son uno de ellos, Sí. características. sí, y mismamente por eso tienen dificultad para formar relaciones. ¿Por qué? Porque Nadie está con en un momento te puede llamar la atención, Claro. pero ya llega un momento en el que dices, oye, esto no tiene ni pies ni ¿Quién cabeza. loco, no? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, eso es un esquizotípico. Esquizotípico. Típico es que hay varios, Claro. que es lo normal. Ahora esquizotípico. Esquizoide es el que no es tan común, pero es el que más se centra en introversión, por decirlo así, ¿no? Ujú. Y luego el paranoico, haciendo un resumen, es el que sobrepiensa que le están más que nada persiguiendo. Claro, así que Este es el primer punto, el grupo A, el grupo A. el de los pensamientos extraños y Excéntricos. excéntricos. Ahora, pasando al tipo B, que este creo que es el grupo que más Sí. mermelada da, el que más llama la atención, se podría decir, el que más se quiere estudiar, el que más vida da en la tele, Más curiosidad da también. más por- atracción atracción trae, también. más vistas tiene, más TikTokers, más TikTokers. influencers tienen, que tienen esta característica. ¿Por qué? Porque llama la atención, ¿no? Este grupo B de la personalidad, trastorno de la personalidad, son dramáticas, emocionales y erráticas. Porque te dan un pensamiento bajo su sesgo de confirmación, pero que no está con la realidad. Un resumen, son los intensos. Así los es. intensos. Los intensos, los que siempre están con comportamientos dramáticos, emociones intensas de full alegría o full depresión, Ujú. o que son comportamientos pues que no tienen No regulan, la verdad. sentido. No Así se es. regulan. Entonces, Tenemos el primero el primero es el antisocial. de la personalidad. Este trastorno, por ejemplo, es el que rompe los derechos de los demás y es Antisocial. muy impulsivo. Es antisocial. Así es. Muchos lo confunden con el asocial, ¿no? Mucho, mucho, mucho. El antisocial es que va en contra de las normas, en contra de las leyes. Básicamente el delincuente. Y es más, ¿quiénes hacen las leyes? Justamente El Congreso. el Congreso. Así que ¿Cómo es posible que un congresista sea antisocial? Amigos, existen. Todos en el Congreso son, no todos, no puedo generalizar, sí. pero hay una alta cantidad de congresistas que son antisociales a nivel mundial y hay estudios comprobados en este aspecto. Bueno, Persona que quiere poder tiene un trastorno de antisocial. tiene un trastorno de la personalidad. ¿Por qué en el Perú estamos así? ¿Por qué hay mucha delincuencia? ¿Por qué hay mucha Mira tus autoridades. coima? ¿Por qué hay mucho robo de dinero del Estado? ¿No? Entonces, todos estos apaños, todas estas cosas también son antisociales. No porque un legislador haga una ley significa que no va a romper la norma, porque está desbeneficiando a la población. Y eso es antisocial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas en un capítulo que yo te dije cuál es la diferencia entre psicópata, sociópata y que esto ya no se está utilizando tanto y se está utilizando más el antisocial? Sí, recuerdo. Por eso mismo. Ujú. Porque el psicópata daña a cualquier persona. A cualquiera. Incluso no solo psicológicamente, sino biológicamente. Y el sociópata daña relaciones. No solo esa persona con la otra persona, Todo, sino sí, sus entre relaciones- otras personas. Sus relaciones de ellos también. Sí, siempre habla mal de los demás, Sí, siempre eso quieren es que estén sociópata. peleando, siempre quieren como que meter la aguja. El siguiente trastorno. Así es. El Sí. siguiente es el Es trastorno límite de la límite. personalidad.
que a diferencia de la personalidad del antisocial, que el antisocial rompe, digamos, derechos, estén en normas o no, el límite no rompe normas, pero se rompe a sí mismo. Así mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que es una inestabilidad emocional muy amplia. Va de lo contento a lo triste, a lo maravilloso y al me quiero suicidar, al motivador, y de repente la vida no sirve para nada. Justo ahí está el tema del trastorno del TLP. El trastorno que tiene, o sea, la persona que tiene el trastorno TLP es básicamente porque su personalidad, digamos que está en alta en lo que es límite, ¿no? O sea, que es alguien así, que está un bipolar. Claro, hay una diferencia entre bipolaridad, límite y borderline, que son tres parecidos pero que tienen sus características, uno que es más intenso, otro que es más frecuente, otro... O sea, hay tres parecidos que afectan a la dicotomía, digamos, emocional, de tu estabilidad, del bienestar al malestar. Sí. Y algunos cambian más rápido, otros más lentos, o sea, ahí se diferencia bipolar, límite y borderline. Entonces, para poder resumirlo, tienen mucha inestabilidad emocional, relaciones interpersonales inestables, o sea, un día están con una chica o con otro chico, qué tal o cual, se pelean mucho en casa, a veces están bien, otras vean, Y vuelven, regresan. La típica, comportamiento impulsivo. Y comportamientos impulsivos. Comportamiento impulsivo. O son muy motivadores y al día siguiente ya la vida no sirve para nada. ¿Cómo reconocer a una persona que tiene ese trastorno de límite bien marcado? Las que queman tu auto, o los que... Y luego se arrepienten. Y luego ya se arrepienten. O los que, no sé, te pegan, por así decirlo. Bueno, eso la verdad es que no sé, la verdad. Pero, o sea, los que son bien igualmente de impulsivos con sus parejas. Por ejemplo, me robo tu celular o me agarro tu celular y lo tiro. Sí. Característico al límite, porque no hay una estabilidad. No hay un autocontrol. Autocontrol, ¿no? Así, y una regulación. Cuidado con esas personas. Y este trastorno, por ejemplo, igual que los otros trastornos anteriores, no solamente, digamos, ayuda a la terapia, sino también que muchas veces hay que ir a un psiquiatra para que se haya una ayuda farmacológica de regulación de neurotransmisores. Claro. El siguiente trastorno viene siendo el histriónico, que es el trastorno más... A todos los psicólogos, no sé, pero siempre he escuchado que cada vez que hablo con un histriónico me mata de risa. ¿Por qué? Porque los histriónicos son como personas que hablan tanto de sí o de otras personas, pero siempre hablan tanto y con esa, no sé, característica suya que es como que bien alegres, son así bien... Histriónicos, creo que te estás confundiendo con narcisista. No hablan de sí. Hablan de una forma, como por ejemplo, digamos, bien extravagantes, la verdad. Son bien... Acá en el Perú se le dice... Ajá. Entonces, el trastorno histriónico... Son como los payasos, por así decirlo, ¿ya? Los que siempre... Bueno, en España se le llama bufones. Son los buenos. Siempre quieren ser el centro de la atención. Y si no le das atención, buscan la forma de que siempre tengas ese... O sea, hay una diferencia entre el histriónico y el narcisista, que es el siguiente trastorno, bueno, la personalidad que vamos a tocar dentro de este tipo. Claro, pero el histriónico yo creo que es como que más exagerado. Exageras tanto, llamando la atención, que no te hacen caso. Sí, y te tienes que pintar muy exagerado. No, o sea, se nota mucho cuando es una persona bien histriónica, es así. Es bien colorida, siempre llamando la atención. Y bueno, son como dije, son los payasos, la verdad. Hace poco he visto a una persona que, por ejemplo, está como que tatuándose y transformándose en reptil. Ya, sí. Él también puede tener este trastorno de personalidad histriónico, porque intenta ser diferente a alguien, es muy egocéntrico, como que yo soy único y indirectamente quiere llamar la atención. Podría ser también. Bueno, y justamente hablando del siguiente es el narcisista, que wow, acá... Bueno, no sé si es amor propio o mucho amor propio, ¿no? Claro, hay una diferencia entre autoestima, que es la autoestima que ayuda a la salud mental es el que está equilibrado. Claro. No es ni más ni menos, es el que está en medio. En medio. ¿Por qué no abajo? Porque lo de abajo es baja autoestima y lo alto es narcisismo. O sea, un elevado grado de confianza puede ayudar en ciertos momentos, pero intentar siempre estar en confianza cuando sabes que no, ya sabes que es narcisista. Claro, la característica de los narcisistas es la baja empatía que tienen. Sí, la baja empatía, la poca toleración y menosprecios a otras personas y sobre todo siempre sentimientos de superioridad, que yo me creo bien, o sea, yo me siento no tan extravagante como el histriónico, claro, pero me siento mejor que todo el mundo. Pero también es como que ellos también tratan de llamar su atención.
ellos también llaman la atención. Claro, pero ellos, por ejemplo, a diferencia del histriónico, que llama la atención por un tema de superioridad. Claro, yo soy más. El narcisista quiere llamar la atención porque quiere sentirse siempre más que otras personas. Quiere sentirse. El histriónico no. El histriónico quiere siempre tener atención, pero no de forma de superioridad, sino de que soy igual que ustedes, pero soy diferente. Soy diferente. Ajá, como míreme, pero el otro es como que. El otro es como que soy más que tú. Soy más que tú. Soy único, pero soy más que tú. La verdad es que. Es como que de menosprecio. Sí, es menosprecio. Pero en realidad, por eso digo, la sobreestima también es baja autoestima. Claro. Ahí siempre. Por eso lo que siempre se recomienda buscar es la autoestima promedio, el equilibrado, el no ser mucho ni ser menos porque tienes una autorregulación. Sobre autoestima es que en realidad buscas que todo el mundo te lama las botas y es difícil hacer eso porque no todo el mundo vas a agradar, entonces siempre vas a intentar como que ser más que eso, entonces es poca autoestima porque al final acabas como que mendigando sentirte o intentas mendigar a otras personas para que tú te sientas superior. Súper claro, o sea, bueno, en lo que es esta característica del narcisista es... Yo pensaba siempre que no se podría cambiar, o sea, como que es muy difícil, porque tiene baja empatía. Ahí ya choca mucho por la baja empatía, pero hay algunos que, bueno, sí se conocen varios casos, ¿no? Que sí han cambiado cuando han tenido esa característica. Claro. Se podría decir que han regulado. Pero no han cambiado, sino han regulado. Se han regulado sí. Y ya saben que lo que se sienten así como se sienten ellos no está del todo correcto. Y tengamos en cuenta también que el narcisismo es un tema de crianza. O sea, todas estas personalidades, ¿por qué se llaman muchas veces trastornos de la personalidad? Porque se van creando. Se van creando y muchos de esos no se pueden, digamos, diagnosticar después de los 18 años. Sí. Cuando ya supuestamente la personalidad es más estable. Ya está más estable, se supone. Claro, está más estable, pero inestable de narcisismo, de histriónico, de bipolar, ¿no? Entonces se podría decir eso. Así que, bueno, un pequeño resumen. En el tipo B, las personalidades que son un poco más emocionales, un poco dramáticas, cerradas. Antisocial, límite, histriónico y narcisista. Así es. Y por último, la clase C, que son 3. Sí. Que están enfocados en personalidades ansiosas, temerosas. Los miedosos. Los que tienen, muchas dificultades para hacer muchas tareas, digamos, emocionales. Los que tienen miedo a la desaprobación. O al abandono también. Claro. Aquí son 3, es el evitativo. Y también han sido aprendidos así, muchas personas han crecido así porque han tenido esas problemáticas desde la infancia. Sí. Igual que las otras personas. Ajá. Aquí tenemos primero el evitativo, el trastorno característico de la persona evitativa, que es el miedo a la desaprobación y evitación de situaciones sociales. De aquí sacan esas palabras, ¿no? Del apego ansioso, apego evitativo, pues. Seguramente. Pero en realidad es que eso es muy complejo también de poder detallarlo como un tema científico porque con algunos eres evitativo, con otros no. Es una persona cambiante. Sí, socialmente digamos que no hay tanta ciencia porque, o sea, no se puede ver a un conjunto, ya sería sociología, ¿no? Uh-huh. Pero también eso es muy, muy subjetivo. Claro, ahí, bueno, en el evitativo básicamente es la desaprobación, el miedo. Ahí está el ansioso, pues, ahí está la ansiedad, por eso se llama este tipo que es ansiosos o temerosos, tienen ese miedo. Claro, los evitativos lo que hacen es que si veo que no es agradable para mí, me voy. Claro. O me excluyo del grupo. Claro, y todavía veo que todos lo están haciendo, y veo que todos pueden hacerlo, tienen el miedo, pero todos lo hacen. Todos lo siguen haciendo con miedo. Se supone que yo podría también hacerlo, pero el evitativo no, se va. Sí, yo no puedo decir que son también personas que tienen baja autoestima, por ejemplo, claro, ¿no? Y no les han ayudado a lo mejor en la infancia, les han abandonado, entonces ya tienen como que esa creación ideológica de sentirse siempre inferiores y tener miedo y que no pueden superar las adversidades, ¿no? Ahora el siguiente trastorno es el dependiente de la personalidad. Necesita ese dependiente siempre una necesidad, por así decirlo, excesivo, de ser siempre aprobado. Por algo se dice dependiente, porque siempre depende. Un poco, no sé, característica mucho del límite también podría ser, el trastorno del límite, pero va como más dentro de un rasgo más del límite, ¿no? Ser siempre aprobado, estar siempre ahí. Claro, a diferencia del límite que en sí es como que muy dramático, hoy estoy bien, hoy estoy mal, el dependiente es que siempre tiene que estar apegado a alguien o a algo para sentirse bien.
Y si falta ese algo, se paraliza. Ujú. Y ya no puede hacer nada, o sea, y tiene que seguir detrás de eso. Justamente Por mira, ejemplo, hay personas que tienen amuletos y si Ah, se claro, pierde su claro. amuleto ya siempre va a hacer las cosas mal. Sí. Otro, por ejemplo, cuando son muy dependientes, que esto, por ejemplo, en los estilos de crianza, que Eso son es crianza, justo se me había. estilos de crianza pasivos, Ajá, pasivos o a veces negligentes, ¿no? sí. El autoritario también El muchas autoritario es, ajá, O eso. sea, siempre pues, tienes que depender de tu papá que ha sido líder, que muchas veces incluso es maltratador, pero aún así pues te da como que una de cal, otra de arena y sigues pendiente está ahí siempre, a ajá, él, pendiente. por ¿no? eso. Y él no te deja progresar a ti. Y por último tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y ese miedo y preocupación excesiva Claro, es el TOC. por el orden, el perfeccionismo El TOC. y el control. Fácil reconocer una persona que tenga TOC casi es... El TOC se vio todo después de la pandemia, con su alcohol, una mascarilla, cada momento echarse. Sí. Más por seguridad, pero hay gente que ya fue muy excesiva, como que no, cada momento. Salgo, plata, rapidito. Por ejemplo, estas personas tienen mucho miedo a la suciedad. Están limpiando constantemente. Sí, No una, no dos, no tres, sino mínimo 10, 15 veces. pero ya de forma tonta, la verdad. Sí, muy excesiva. Muy excesiva, o sea, por eso es el TOC. se meten al baño y están 20 minutos lavándose las manos. O 20 minutos cerrando bien la puerta en caso salgan a la calle porque no se siente seguro y lo repiten, lo repiten, lo Sí. repiten, lo repiten, lo repiten. Y no paran. Y no hay un como que, oye, ya, siéntate y tal, ¿no? Y tienen que pasar muchas repeticiones, no como digo, Y después una, ya se dos, sienten bien. tres, Se sino... sienten bien. Y tampoco se sienten bien, siguen pensando, pensando, pensando. Y son muy perfeccionistas, ¿no? Eso A lo es- mejor esto está un poco sucio, ya me va a Sí. salir todo mal, Sí. ya no, o esto tiene que estar así, esto así, Ajá, así. todo derecho, claro. Sí, y si se me pasa de una línea ya está mal y ya todo va a ir mal, entonces siempre va a haber mucho perfeccionismo, mucho control. Claro. Esto lamentablemente también ocurre con muchos empresarios Sí, ¿no? sí, 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 sí. y puede ser por infinidad de causas, ¿no? Bueno, hasta aquí este es el tipo C de las personalidades, que son los ansiosos o los que Temerosos. temerosos, ¿no? Que es el evitante o evitativo, el dependiente y el que es obsesivo compulsivo. Así es. Bueno, Juan, que está... Hasta aquí el capítulo Aquí. de hoy, espero que les haya gustado, ya saben como siempre, cuanto más compartan, cuanto más, digamos, tengamos llegada a otros, no solo psicólogos, no solo profesionales de salud, sino gente, Para que conozca yo un poco creo que más. va a ayudar más al conocimiento de la salud mental y cómo poder observar. Si en caso tenemos esos trastornos de la personalidad, de hecho, que acudan a un profesional, a un terapista, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un neurólogo, y de hecho que es para que ustedes sientan bienestar. Lo que sí veo muchas veces, y esto ya es un tema que tiene mucha coherencia, es que solo a terapia van, Cuando estás mal. no, solo a terapia van las víctimas, Ah, bueno, las víctimas, ¿por qué no va no va el agresor. el agresor? Claro, ¿por qué no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y debemos siempre seguir mejorando con estos aspectos. Como decía también antes, la problemática de antes era la desinformación y la poca aceptación sobre la salud mental. Ahora Ahora. es todo lo contrario, hay Claro. aceptación, pero hay muy poca gestión para los profesionales, Soy ¿no? profesional. Y pues no podemos mejorar mucho la sociedad, ¿no? Bien, así que chicos, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao, chao.